Hola y bienvenidos a Lunes de Letras, el podcast donde para todo hay una primera vez. ¿Qué tal estáis hoy, jóvenes súbditos? ¿Qué nuevas me traéis del mundo de los mortales? ¡He vuelto! Hola, buenas. Come y poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. ¡En un lugar de la Mancha! Bueno, queridos oyentes, si os digo estas palabras, seguro que sabéis de lo que vamos a hablar en este programa. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, para los que no lo sepan todavía, vamos a hablar de Don Quijote de la Mancha. Y, para empezar, vamos a empezar hablando de la persona que lo escribió, Miguel de Cervantes. Y para ello, Gladiador, creo que nos va a iluminar sobre él. Pues mira, ahora que lo dices, yo no soy fan de Cervantes, ¿vale? No soy fan de Cervantes, pero bueno, si me encomiendas la misión, lo haré. Bueno, que sepáis que Miguel de Cervantes es un... ¿Cómo decirlo sin que suene mal? Es un señor que le pasaron todo tipo de desgracias en la vida. ¿Habéis visto una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket? Bueno, pues es igual. Eso es lo que es un huérfano Baudelaire en vez de 3, pues es 1. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, es el cuarto de 7 hijos. Eso ya para empezar. O sea, ya la vida ya le pinta problemática. Además de ser el cuarto de 7 hijos, es como que su película pinta Disney, pero no es Disney. Es decir, él desde pequeñito intenta hacer lo que se espera que haga una persona de bien en el siglo XVI. Es decir, como que busca al héroe e intenta replicarlo. Estudia, nace el día San Miguel, le llaman Miguel, como que toda la vida le va marcando el, venga va chaval, has nacido en una fecha buena, puedes hacer algo bueno con tu vida, no sé qué. No, estudia, el tío le gusta la literatura, empieza a escribir, se le da bien, va publicando pocas novelas, se las van comprando, en un momento hay una que se la cobran por 1.300 reales, que para la época era un montón. Pero espérate, porque el tío antes de todo esto decide irse a la guerra con su hermano, y es cuando le capturan, y pasa un par de años en Argel. ¿Vale? Encarcelado. Estuvo en la cárcel muchas veces, no solo en Argel y en Marruecos, no, estuvo también en Sevilla, en Madrid, en todos lados. La cuestión es que este señor, Miguel de Cervantes, no voy a entretenerme en datos y en cifras y en fechas y en libros, no, la cosa es mirar su figura. Es un señor que pintaba la película Disney. El tío quería ser alguien de bien. ¿Y quién era la gente de bien en aquella época? Los militares, la gente noble, la gente que hacía algo con su vida y era respetada. Y Miguel de Cervantes dice, joder, yo quiero ser así. Entonces se va con su hermano a la guerra. Y en la guerra espera volver con notoriedad. Con medallitas, como diciendo, aquí está El Salvador. Nada. Tanto es así que no era bueno ni para luchar, porque le hieren en la mano, que no se la cortan ni la pierde. Simplemente tenía una deformidad de la mano después de la guerra y le llamaban el manco de Lepanto por tocar las narices. ¿Vale? O sea, fíjate que el tío se va todo... Se viene arriba y dice, voy a la guerra, no sé qué, por Felipe II, su majestad, las narices. Te encarcelan y encima la mano se te queda pocha. Menos mal que era la izquierda y no la derecha. Pero bueno, hasta ahora es Miguel, en vez de Cervantes, Miguel Mano Pocha le vamos a llamar, ¿vale? Que no es mal que podía escribir con la mano derecha, no pasa nada. Total, que el tío vuelve, empieza a escribir, le compran una novela, parece que sí, parece que no, pero tiene un eterno competidor, que es Lope de Vega. Y Lope de Vega sería el malo de la película de Disney, porque era el tío guapo, el tío que se las trincaba todas, de hecho tuvo, no sé, con 40 tías debió de estar en no sé cuánto tiempo y tenía hijos por todos lados. Era el Julio Iglesias de la época. Entonces Cervantes decía, joder, yo, bajito, rechoncho, vengo de la guerra, no gano nada, tengo la mano pocha y este tío de aquí se trinca todo lo que se menea y encima era un seductor. En sus poemas podéis ver. O sea, iba de seductor, se tiraba a todo el mundo, pero sus poemas era místico, era ya romántico, no sé qué, no. Miguel de Cervantes dice, joder, yo quiero hacer algo parecido. Y empieza a escribir el Quijote después de escribir sus novelas ejemplares, que luego diré que se les ha dado muy poca importancia. Las novelas ejemplares molan mucho más que el Quijote. Y el tío empieza a escribir el Quijote, y el Quijote es su puta vida. Es su vida. El Quijote es su vida. Él, ¿por qué se ríe del Quijote? El Quijote es una persona, pues eso, las novelas de caballería. Es un señor que lee muchos cuentos de caballerías y se vuelve loco y se cree uno de esos, etcétera, que ahora hablaremos más adelante. Pero, puñetas, es que es Cervantes. Cervantes quería ser un caballero, quería volver victorioso de la guerra y no le sale bien, El Quijote es su vida. Era un tío desdichado. Era gafe. Le meten en la cárcel en Madrid y en Sevilla. Porque va contra la iglesia. Pero vamos a ver, tío, que no te has enterado todavía. ¿No has visto el programa de la Inquisición? ¿No lo has visto? Que no te va a ir bien, que no. O sea, que su vida es así. Y muere con sufrimientos. Muere sufriendo. Pero este tío es un desgraciado. Miguel de Cervantes es un desgraciado. Es un desgraciado. Fin. Era un hater de su época. Por eso escribe el Quijote. Porque era un hater de su época y de su vida. Y hasta aquí mi biografía resumida de Cervantes.
Hombre, pues la verdad que se ve que bastante odio le muestras a Cervantes, ¿eh? O sea, la verdad que se te ha visto como muy inspirado hacia el odio. La realidad es dura. Yo iba a decir dos cosas. Primero, me ha roto todos los esquemas para lo que iba a decir dentro de un rato. No nos vamos a engañar. Y la segunda, que quiero hacer un cambio en los parecidos que has dicho de Julio Iglesias y quiero meter a Bertín Osborne también. Esa es. Que Muy bueno. serían al revés. López de Vega sería Bertín y Julio Iglesias sería Cervantes porque tiene la mano pocha y así podría cantar el Hueva con la mano en el pecho. Y ya está. Vale, bien hecho, bien hecho. Bien hecho. De hecho, si en aquella época hubiese panfletos publicitarios, López de Vega sería Bertín Osborne como diciendo aquí bonito del Cantábrico, las anchoas de no sé qué, o sea, Tal sí. cual, tal cual. Pero fíjate, deja que os lea un pasaje, ¿vale? O sea, vamos a ver. O sea, el tío se va a la guerra, como he dicho, pero es que fíjate, al poco de zarpar, la goleta se extravió, la goleta en la que estaba Cervantes, se extravió tras una tormenta que la separó del resto de la flotilla y fue abordada a la altura de Marsella por 3 corsarios berberiscos al mando de un albanés renegado de nombre Arnaute Mamí. Tras un encarnizado combate y la consiguiente muerte del capitán Cristiano, los hermanos Rodrigo y Miguel de Cervantes caen prisioneros. Las cartas de recomendación salvaron la vida a Cervantes, pero serían a la vez la causa de lo prolongado de su cautiverio. ¿Que les sale todo mal? Parece que te vas a salvar, pero no. Su vida es una desgracia continua. Es como Paddington. ¿Habéis visto Paddington? Es igual. He de decir que por mucho que Gladiador le tenga odio a Cervantes, yo también soy más de Lope de Vega. Me gusta Gladiador lo que has cenado hoy porque te has metido un palo por el culo y he intentado hablar un par de veces, pero era imposible cortarte. Entonces, muy interesante. Y para atacar más a Cervantes, ya que somos bastante haters, diré, uno, algunos dicen que Cervantes era tartamudo. Sí, para ganarle esa, o para que gane ese grado de mayor pringado absoluto. Y dos, en sí, la iglesia lo excomulgó 3 veces. Perdón, nunca fue buena como tal. Un odiado en toda su época. Pero ya lo ves. Pero espérate, y termino con esto, para que veáis cómo vuelve él a España y se decide a escribir el Quijote a ver qué pasa. Porque lo escribe a ver qué pasa. 5 días más tarde del cautiverio, cuando termina de salir, después de un lustro de cautiverio, para los que no sepáis que es un lustro, son 5 años, Cervantes llegó a Denia y volvió a Madrid. Tenía 33 años y había pasado los últimos 10 entre la guerra y la prisión. La situación de su familia, 7 hermanos, empobrecida y endeudada con el Consejo de las Cruzadas, reflejaba en cierto modo la profunda crisis general del imperio. No mientas, señor que ha escrito biografías y vidas Cervantes, no, estaban en la mierda. O sea, esa familia estaba en la mierda. Y Cervantes llega a Madrid y dice, me fui con una mano delante, otra detrás, y vengo con una mano detrás y otra adelante. Y se pone a escribir, a ver qué pasa. O sea, fíjate la situación. Mano pocha, empobrecido, la familia con problemas con la iglesia y... No pinta bien. Bueno, tengo que decir que con muchos escritores de ahora, ¿eh? O sea, que se pueden escribir y a triunfar. O sea, esto de que ahora saque libro cualquiera, o sea, es acojonante. Hombre, díselo a los youtubers. Ojo, que soy fan de Wigeta. Como son muy interesante, todo perfecto. Me ha roto todos los esquemas, como he dicho antes, y ahora voy a hablar, en vez del autor, pues de los personajes que hizo, ¿no? De Don Quijote y Sancho Panza. Hizo más, obviamente, ¿no? Pero vamos a hablar ahora de Don Quijote y Sancho Panza. Simplemente no describirlos ni sin más, dar unas pinceladas de lo que reflejan, ¿no? O lo que me daban a mí a entender que refleja. Don Quijote refleja a la persona idealista, ¿no? Va a hacer todo lo posible por cumplir unos ideales y no rechaza sus principios, en este caso, pues de caballero andante, ¿no? Que va ahí con su caballo, que está un poco medio muerto, pero él lo lleva. Y bueno, por otro lado tenemos a Sancho, que es una persona de pueblo, realista y muy práctica, con un egoísmo propio de una persona un tanto, pues, que le falta la guita, ¿no? Un poco pobre, que pues bueno, él, ¿no? Ande yo caliente, yo cojo todo y lo demás, pues que le den por saco ya. Y de hecho, solo le acompañaba por la promesa que le hizo Quijote sobre ser alguien, ¿no? En la ínsula y ya está. Y dice, bueno, pues yo voy con él y si me llevo algo, pues mira, qué bien, que yo no quiero ser recordado por ser un campesino, sino por ser alguien importante. Bueno, ambos se van complementando y aprendiendo el uno del otro y bueno, tanto es así que se dice que Don Quijote se va sanchificando y Sancho quijotizando. Esto no está en la RAE, pero se lo dicen y tú dices, bueno, pues vale, esta es la típica frase que puedes decir a alguien y dice, oh, sí, existe, está en la RAE, la pusieron el año, no está, no la busquéis. Bueno, gracias al estar juntos, Don Quijote vuelve un poco a la realidad y Sancho empieza a ser algo más culto gracias al vocabulario que tiene pues, Don Quijote.
Sabemos que Don Quijote era una persona alta y delgada, más que nada porque hay una descripción de él en esta historia, pero de Sancho se dice que era bajito y regordete, pero si no recuerdo mal, ahora me corregiréis, no hay ninguna descripción de él en el libro, creo, o sea que podría ser de cualquier forma, y trabajando en el campo igual era un armario ropero, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, no hay nada más que ver que el Quijote iba en un caballo, ya he dicho antes que iba un poco el caballo medio muerto, pero bueno, y Sancho iba en un burro. Quiero decir, Don Quijote era el caballero y Sancho era el pobre desgraciado, y así él lucía un poco más. Aquí vemos esta sátira de Cervantes hacia los libros de caballería e incluso hacia la humanidad de las personas, de cómo los pobres siguen a los ricos por unas falsas promesas, ¿no? Ojo, cuidado con los burros, mucho respeto. También me quiero nombrar cómo ha cambiado esto rápidamente de tema, de cómo para de las risas a la seriedad. Muchísimas gracias. Yo un pequeño apunte a ti. Tú imagínate por un momento que a Cervantes se le ocurre la genial idea de montar a Sancho en el caballo. O sea, Rocinante ya muere, no. Es que no pasas del capítulo 2. O sea, tú imagínate que el Quijote va, que Alonso Quijano va encima del burro y dices, vale. Pero tú pones a Sancho, que igual era un armario ropero, de 110 kilos de pura masa muscular. Pues el caballo palma, o sea, se acabó. Ojo, que la novela hubiera sido totalmente diferente y hubiera habido como maltrato animal, algo así. Joder, y humillación, tú imagínate. Mantean a Sancho y se lo usa como montura. ¿Humillación hacia quién? ¿Hacia el caballo o hacia Sancho? Bueno, Hacia Sancho, por supuesto, el caballo que le peten. vamos a dejarlo ahí. Bueno, que me voy por las ramas y nos vamos por las ramas. Bueno, ahora voy a hablar de la locura del Quijote, porque este hombre se dice que estaba loco o enloquecido, llámalo como quieras, pero bueno, se dice que se volvió loco por leer tantas novelas de caballería y pues por lo que podemos evidenciar que no estaba loco de serie, sino que se volvió loco después de leer tanto. Se dice que se le secó el cerebro, ¿no? de tanto leer y de poco dormir. Y acabó creyéndose que era un caballero de verdad y sale de aventuras con su fiel escudero y vecino Sancho Panza como buen caballero andante que se creía que era. Él, aunque enloquecido, es un hombre de bien, el que no le gusta el mundo como tal, y, o sea, como está, ¿no? En esa época, y bueno, pues empieza batallas innecesarias como la de los molinos, porque él es así de guay, que se cree que eran gigantes, y dice, a darme de palos, y seguro que gano. Aquí con una armadura un poco pocha y con un orinal en la cabeza, seguro que gano. Y aunque salía mal parado, a él no le importaba, porque sus principios estaban delante de todo eso, ¿no? O sea, él estaba reventado y decía, oh, pero no pasa nada, lo hemos intentado. Y bueno, también se dice que su enloquecimiento en parte viene por la falta de una princesa, ¿no? Del caballero. De hecho, se le llama el caballero de la triste figura también, ¿no? Que nos da a entender mucho sobre su locura y que la podemos asociar a una melancolía, ¿no? Por falta de esa princesa. Está más que claro que Cervantes nos quería decir muchas cosas con esta historia, aunque Gladiador haya dicho que era su historia, que no nos quería decir más que era un desgraciado, pero bueno, vamos a dejar aquí cada uno que coja lo que quiera, que para eso estamos aquí. Y bueno, con esta historia, y muchas de ellas era la verdad, y aprovechó un poco a un loco para hacerlo, porque solo los locos y los niños dicen la verdad, ¿no? Y los borrachos también, así que Sancho Panza, si bebía, pues también no mentiría. Y bueno, la locura de este personaje hace reír a los lectores e incluso a los personajes de la propia novela, lo que hace sentirte un poco mal saber que te estás riendo de una persona con un problema mental, que en vez de ayudarle a ver la realidad, pues que quizá no quiera ver, ¿no? En vez de ayudarle, te ríes de él y dices, bueno, pues vamos a dejarle así. Y bueno, no podría ser el mensaje de Cervantes que en realidad sus héroes no son los locos, sino más bien el que está loco es el mundo en el que se roba, se mata y no hay respeto por nada y se han olvidado los buenos modales. Yo ahí lo dejo, vosotros mismos con vuestras cosas. Hombre, a mí eso me da que pensar, porque si tú te fijas en la literatura de la época, o sea, realmente en España se hacía buena literatura, pero a nivel Europa, la literatura en auge no estaba en España. O sea, lo que vendía, lo que se hablaba en esa época era literatura francesa e italiana. La literatura española era potente, sí, claro, teníamos a Lope de Vega, luego tuvimos a más tarde llegarán Góngora y Quevedo, que eso merece podcast, porque es que eso es Twitter, chaval. Esos dos se metían leña como querían, y Cervantes, sean los cuatro. Entonces, a nivel España sí, pero a nivel Europa no. Solo llega el auge, digamos, de España también, no solamente a nivel político, económico y militar, sino también literario, cuando se publica el Quijote, la primera parte, no el Quijote entero, pero es que a los pocos meses, diría yo, si no recuerdo mal, está traducido al inglés y al francés, de golpe, o sea, sin comerlo ni beberlo.
¿Y por qué se produce eso? Pues yo creo que en parte por lo que dice Egon, que es que realmente es una novela muy emocional. O sea, no es una novela que busque la didáctica de una moraleja, aprende. O una novela que sea una sátira de un gobierno, una novela que te haga pensar y digas, oh sí, qué mal se porta. No, es una novela que te hace empatizar con los personajes y sentirte mal. Bueno, a ver, aquí viene Egon defendiendo la literatura francesa, pero tampoco podemos olvidar que el siglo XVI año se denomina la Edad de Oro. No podemos pasar por alto lo que se escribió en España. ¿De acuerdo? O sea, no tengo una lista y no me sé de memoria y no soy un experto, pero así de primeras, la Cenestina, el Lazarillo de Tormes, Amadís de Gauda, dieron paso poco a poco a lo que después fue ya el siglo XVII, que acabó finalizando el Quijote, y seguro que tenemos muchísimo más. ¿Vale? Fernando de Rojas, además de los que ha comentado Gladiador, o sea, España, no sé si es porque nos lo han hecho estudiar mucho en el colegio o porque se le ha quedado mucha importancia como tal, pero tiene enormes escritores en esta época. Bueno, chicos, yo os vengo a hablar, Winston, de si puede considerarse al Quijote como una utopía, o si puede leerse al Quijote como una utopía. En este sentido, tenemos que entender que vamos a hablar de utopía como se entendía en el Renacimiento, con las utopías de Tomás Moro, de Campanella o de Bacon, y que después se continuarán en el siglo XVIII con Morelli, Saint-Simon, Owen, Cabet en el XIX, y finalmente acabarán con rasgos de Marx y Engels del propio finales del XIX y principios del XX. ¿De acuerdo? Cervantes diseña esta utopía o inicia esta utopía en un discurso del Quijote en el capítulo 11 de la primera parte, cuando afirma que busca una sociedad ideal. ¿De acuerdo? En este pasaje vamos a ver esta sociedad utópica, esta sociedad ideal definida por 3 rasgos. El primero, la ignorancia de lo tuyo y de lo mío, es decir, de la propiedad privada. El segundo, como consecuencia del anterior, la comunidad de todos los bienes. Y el tercero, la liberación del trabajo, ya que la naturaleza es tan pródiga que lo vuelve innecesario para vivir. No me voy a centrar, pero en este sentido, el primero y el segundo podemos verlos en autores clásicos como podrían ser Platón o Tomás Moro, y también cómo surgirá después en Rousseau. Y el tercero lo encontramos en el propio Marx en El Capital. Pero la descripción cervantina de la sociedad utópica no acaba aquí. También afirma Don Quijote en un discurso al cabrero: todo era paz entonces, toda amistad, todo concordia, no había fraude, no había engaño, no había malicia mezclándose con la verdad y la llaneza. La justicia estaba en sus propios términos. Como toda utopía, Cervantes presupone una crítica del presente, que llama a Don Quijote la Edad de Hierro. Una edad en la que, ojo aquí, no muy diferente a la actual, impera en España el fraude, el engaño, la malicia. No existe la paz, y la amistad y la concordia son términos lejanos en la sociedad. La crítica cervantina no solo se da en un plano general, sino que apunta también a una realidad concreta, histórica en España, la de una España flagelada por la corrupción y por la desigualdad social. Parece que el Quijote es escrito en nuestros días. ¿Qué hace Don Quijote en este sentido? Pues interpone como buen héroe español, por la patria, solucionar todos estos males. La utopía cervantina, por ello, no es solo asunto de ideas o ideales, sino de acción y de actividad práctica. La utopía es aquí no solo la visión de un mundo ideal, sino de un mundo que debe existir, y este debe, como imperativo moral, establecerse, y es el que trata Don Quijote de llevar a la práctica. Por ello, Don Quijote es un mundo de acción, y muy importante, Don Quijote nunca se pondrá en cuestión a sí mismo, afirmando varias veces: yo sé quién soy. Ahora bien, si Don Quijote con sus aventuras persigue realizar el bien en la tierra, este generoso comportamiento siempre va a desembocar en un completo fracaso. Ciertamente, cada aventura que inicia el hidalgo se salda con un absoluto fracaso. Tiene como consecuencia que incluso en alguna aventura, lejos de su reconocimiento, solo reciba rechazo. Y ojo aquí, esto nos da muestra o nos puede dar muestra de una cosa. La genial novela de Cervantes con el fracaso de Don Quijote, intentando realizar esta utopía, es precisamente la imposibilidad de realizar una utopía. Entonces me surge una pregunta. ¿Puede interpretarse este fracaso como una advertencia de Cervantes contra todo empeño utópico, por noble y generoso que sea? Todo empeño utópico, por muy buen origen que tenga, fracasará. Bueno, ¿qué creéis, muchachos? ¿Fracasará o no fracasará? Hombre, quieras que no, en algún momento algún sistema tiene que funcionar, no fastidies. Por mucho que fracases y fracases, llegará un momento en el que aciertes. Yo creo que al final la utopía, o sea, se llama así porque es muy complicado que llegue a la práctica. Cuando comentabas lo de que parece que se ha escrito hoy en día, no podía evitar pensar en lo que comentaba hace un momento Egon. Es decir,
la sociedad te va a mirar y se va a reír de ti si no sigues los estándares que la propia sociedad se impone y se autoimpone y te impone a ti por formar parte de esa sociedad. Ahora mismo, en aquella época eran los caballeros y hoy son las redes sociales. Si tú no sigues el río de lo que dicen las redes sociales y te manifiestas en público diferente o en contra o lo que sea, diciendo yo sé quién soy, yo pienso así, pues prepárate, chaval, que no vas a acabar bien. Fíjate que una de las causas que van a llevar al fracaso de esta utopía que intenta el Quijote es que las condiciones sociales de la época son las erróneas. Las instituciones, la ideología, el absolutismo, la contrarreforma católica, la imposibilidad de establecer un humanismo en España, hacer lo que fracase el Quijote. El Quijote también fracasa por no relacionar lo ideal y lo real, por volverse de espaldas a lo real y solamente basarse en sus ideales. El Quijote fracasa también porque su fidelidad absoluta a sus principios le impide intentar cambiar estos para establecerlos o para tratar de relacionarlos con la realidad. Lo que Cervantes insinúa, y esta es otra de las grandes lecciones que tenemos que aprender de Quijote, es que una utopía como la suya fracasará y fracasará siempre si no se dan ciertas condiciones para su realización. Y es que fijaros cómo acaba el Quijote. En el último capítulo de cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte, Don Quijote se transforma en Alonso Quijano otra vez. Es decir, pasa de loco a cuerdo, pasa de querer establecer una utopía a aceptar el fracaso y acercarse al final de sus días. Es decir, Don Quijote no muere creyendo que esto puede establecerse, sino que muere aceptando su fracaso como tal. Y sin embargo, no podemos olvidar que esto no es así. Pues ahora es en Sancho, su escudero, el que ha vivido esta burda y plana realidad, el que se va a hacer cargo de tratar de continuar este legado utópico. Y justo cuando se va a morir, le dice: "Te dé esa cama y vayámonos al campo". La esperanza nunca se pierde, señores. Y por eso hay que leer el Quijote. Me ha gustado el final, ¿eh? O sea, me ha gustado lo que has dicho, la verdad. Si es que hay que tener siempre un Sancho en tu vida, macho. Es así, siempre. Un Sancho y un Berlín. Si es que... Bueno, pues visto esta utopía política, yo voy a hablaros sobre el amor en el Quijote. Y más concretamente, el amor entre Dulcinea y Don Quijote. El amor entre estos dos es un amor cortés. Y os estáis preguntando, ¿qué es esto del amor cortés? Pues es un amor que tenía lugar entre personas de la nobleza y que tenía un carácter platónico y místico. Un noble se enamoraba de una dama que era superior a él en lo que a estatus social se refiere, y además, para completar aún más la jugada, esta dama debía ser una mujer casada. Toma ya. En este tipo de amor, el enamorado tenía que demostrar sus sentimientos mediante pues composiciones poéticas o gestas heroicas, ¿sabes? Se pedía poco. Además, su amada, espérate, podía pedirle lo que quisiera y él no podía negarse a ninguna de sus peticiones. Joder, menudo amor cortés. No sé vosotros, pero madre mía. Pero bueno, ya centrándonos un poco en lo que es la novela, Don Quijote representa perfectamente el papel del caballero enamorado. Encuentra una dama de la que poder enamorarse, en este caso es Dulcinea del Toboso, o como se llamaba en realidad, Aldonza Lorenzo, gran nombre que ya hemos comentado anteriormente. Don Quijote, en su cabeza, piensa que Dulcinea es la dama perfecta de este amor cortés, pero en realidad era una mujer que trabajaba en el campo, no era ninguna mujer que perteneciera a la nobleza. Como buen caballero, Don Quijote, en cada una de sus aventuras, ya sea, por ejemplo, contra los molinos, se encomienda a ella. Y cuando consigue una victoria, cuando la consigue, intenta que su oponente presente sus respetos hacia Dulcinea, la halague y encima le cuente toda la aventura con el propósito de ensalzar a la figura de Don Quijote. Pero esta historia de amor entre Don Quijote y Dulcinea viene de lejos, ya que Alonso Quijano, alias Don Quijote, de joven, había estado ya enamorado de Aldonza Lorenzo, aunque nunca se lo había dicho o mostrado sentimiento alguno hacia ella. Pero como un caballero tiene que tener una dama, Alonso Quijano Don Quijote le otorga el nombre de Dulcinea del Toboso para convertirla en su dama y así poder crear esta novela, bueno, un personaje dentro de esta novela.
No sé qué os parece a vosotros esto del amor cortés. Sí. A ver qué opináis. No, no opinamos, parece. Opina, Igor, opina. No, digo que iba a decir nada, que lo que decía él, lo que decía Trajano antes, que vaya esto del amor cortés, ¿no? Es que quiero que me traigas unas fresas de Kuala Lumpur. Ahí va. O las compras por Amazon o no vas a irte hasta allá. Entonces, claro, ¿qué haces, no? No entiendo. ¿Te vas hasta allí y luego vuelves y te mueres por el camino? No entiendo. Bueno, a ver, esto es por decir algo, ¿eh? No por otra cosa. A ver si a alguien se le ocurría algo mejor. El amor cortés es una mentira, es una venta del Corte Inglés. O sea, en sí surge en la Edad Media cuando no existía ni amor sincero, ni caballeresco, ni noble. Y cada uno metía la picha donde podía. Aplaudimos Dice, ya. de amor cortés, el Corte Inglés. Ahí, cómo le ha quedado de bien el chiste. Pero es verdad, o sea, es lo que escribían los nobles para leer los nobles cuando se estaban ahí, tenían a 7 amantes, se habían casado con su prima por un tema político y querían pues no ir al infierno. Entonces, pues como no necesitaban en sí leer sobre el tema, decían, pues voy a escribir cómo debe ser el amor. El amor cortés, hombre, realmente, a ver, era la manera bonita de pedir ir al catre en los trovadores del Languedoc, del Rosellón francés en la Edad Media. Entonces, bueno, pues de hecho de amor cortés luego tendremos cortesano, cortesía, ¿de acuerdo? Porque se veía un poco que, bueno, pues esa manera de ver el amor era lo correcto. Pero a mí es que el personaje de Aldonza Lorenzo, o sea, de Aldonza Lorenzo me gusta, el de Dulcinea del Toboso, para mí está claro que es una exigencia del guión. Es decir, son exigencias del guión. O sea, Don Quijote es el caballero, Sancho es el panoli que le sigue, el contrapunto, ¿no? El punto y la I. Luego tenemos a la Dulcinea, que es, porque tiene que tener una novia, hay que ponerle un personaje femenino, exigencias del guión. Y luego tenemos al caballero de la Blanca Luna, que sale luego como antagonista del Quijote. O sea, que es que al final es todo exigencias del guión. Entonces, bueno, Claro, es una flower woman, es una mujer florero. Es que en sí el amor cortés lo que aboga y lo que defiende muchas veces es cómo el hombre era capaz de controlarse y simplemente por amor podía pasar una noche con su amada sin realizar el coito. En sí, enseñando que su amor no era deseo, sino que era simplemente amor, pasión por su amada. Y es que fijaros que en sí en el amor cortés tiene 4 pasos. El primero es la contemplación, el segundo es la conversación, el tercero es la caricia y el cuarto son los besos. Pero ojo que no se te vayan las manos, ¿eh? 2 tetas tiran más que 2 carretas y hay que tener cuidado con esas caricias y esos besos. Te has dejado el quinto, que también acaba en ción y empieza por pene. Y hoy te lo dejo. Dile tú a un joven de ahora que haga eso. Vamos, ni de coña. Ya existe, se llama Trap. Hoy, El lunes de letras Estrellas. estrelladas. de la historia. Y qué mejor manera de empezar esta sección que tanto echabais de menos, de hablar de un estrellón estrellado. El príncipe Don Carlos. Pero no debemos confundir al príncipe Don Carlos con Carlos II. No. Hablamos del príncipe Don Carlos, hijo de Felipe II. ¿De acuerdo? Nacido pocos años antes que Cervantes. El 12 de julio de 1545. Tuvo un problema este muchacho desde su nacimiento hasta su muerte. No vivió mucho y su vida fueron unas desgracias. Pensar que estaba llamado a heredar el mayor imperio, y repito, el mayor imperio, que era español, de la historia del mundo. ¿De acuerdo? Y es que a los 4 días de nacer, su madre, María Manuela de Portugal, murió por problemas en el parto. Esto, y por las ausencias de sus padres, se crió siempre al cuidado de sus tías, María y Juana, pero perdió también el apoyo de estas pronto por las bodas de ambas. El sentimiento de orfandad que tuvo y el abandono avivaría el resentimiento que tuvo siempre contra su padre y el enfrentamiento directo contra él mismo. ¿Qué ocurrió? Cuando era adolescente y estaba en Alcalá de Henares solo y desesperado, tratando de encontrar el amor en los brazos de alguna buena mujer y persiguiéndola por las escaleras, sufrió una aparatosa caída y rodó cuesta abajo, con tan mala suerte que cayó de cabeza. Ante la impotencia de los médicos de la corte, se llamó incluso a un curandero morisco, e introdujo en el lecho del príncipe a la momia de Fray Diego de Alcalá,
porque no había ningún remedio que le curara. Finalmente el príncipe milagrosamente se salvó, gracias a la operación realizada por Andrea Vesalio. ¿Qué ocurre? Esta caída de cabeza le dejó un poquito tocado, y es que se decía de él que era excesivamente pálido, la pierna derecha la tenía más corta que la izquierda, el pecho hundido y andaba con algo de joroba. Además, debemos suponer que tuvo mermadas sus capacidades intelectuales después de este gran ataque. Este gran ataque de amor, porque lo que le pasó fue que el amor le hizo perder la cabeza. Pero no por esto era tonto, por favor, no lo penséis. Es más, don Carlos siempre pensó que lo primero era el deber, y por eso cuando se consigue heredar el trono de Portugal, cuando Felipe II se hace rey de Portugal, don Carlos empieza a estudiar portugués a muerte. Y dice, buah, yo quiero ser rey de Portugal, estudio portugués a muerte. ¿Qué pasa? Que después, de repente, a don Carlos le dicen, no, que seguramente sucedas en el Imperio Romano-Germánico, en el Sacro Imperio Romano-Germánico. Entonces don Carlos dice, no pasa nada, pues no estudio portugués, estudio alemán. Y se puso como un loco a aprender alemán como un hijo de... Todo esto con joroba, ¿vale? Pensar que tenía en torno a 17 años y iba ahí con joroba aprendiendo alemán. ¿Qué es lo que ocurre? Que Felipe II, su padre, empezaba a verle dudar. Es cierto que desde los 16 años le había metido en labores de gobierno para que fuera aprendiendo poco a poco, como habían hecho con él, a gobernar. Pero los problemas continuos, los continuos mensajes de traición que el príncipe le decía a su padre Felipe II, le hacían dudar a este de él, que no tenía ningún problema con su hijo. Pero claro, si el hijo te está todo el día diciendo, papá, eres muy mal rey, voy a matarte, perdóneme usted si dudo, perdóneme usted sin dudo. ¿Qué le ocurre? El propio Felipe II dijo, si no fuera por lo que diría la gente, encerraría a don Carlos en una torre para que aprendiera a ser más obediente. Ojo, sin haberlo deseado le ha salido un pareado. Y es que, en resumidas cuentas, la relación de Felipe II y el príncipe don Carlos marcó el futuro de la corona de Castilla, ¿de acuerdo? Es más, don Carlos era la única esperanza de continuidad dinástica en ese momento. Pero ¿qué ocurrió? Que Felipe II se metió en guerra con los Países Bajos, lo que se conoce aquí como la rebelión de los Países Bajos, o en Holanda, la guerra de los 80 años. ¿Qué ocurre? Que don Carlos dice, no me han dejado ser rey de Portugal, no me han dejado ser rey o emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. ¿Qué os parece, holandeses, si soy vuestro rey y nos independizamos de Castilla y de mi padre? Claro, Felipe II dice, no. Y entonces aquí es cuando se junta el mito y la realidad. Don Carlos es encerrado en una torre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque claramente estaba apoyando al enemigo de la corona. Es arrestado y esto produce gran incertidumbre en la corte. Eso sí, Felipe II no quiso mancharse las manos de sangre y por esto solamente lo castigó. Entonces lo castigó encerrándolo. A lo que don Carlos, el príncipe don Carlos, que era un jovenzuelo, ¿vale? No tenía más de 20 y pico años, dijo, sí, ¿me encierras? Perfecto. Pues entonces yo no me pongo en huelga de hambre, pero casi. ¿Qué ocurrió? Le encerró en una torre alta. Cuando llegaba el invierno, don Carlos decía, por favor, adelante. Yo tengo que decir que con las características físicas que tenía esa persona y encima ya se pone en huelga de hambre, que acabaría así o menos, ya sería de chiste. O sea, vamos, ya es que sería para hacer un retrato a ese hombre. Yo cuando he dicho lo de la torre, dice, le voy a castigar, y digo yo, tirándole por las escaleras. Lo que no sabían cuando le encerraron es que en la joroba llevaba los víveres y los libros de portugués y alemán para seguir estudiando. Entonces dije, ¿solo me castigas? Pues que te dé por saco, me quedo aquí. Que no era una joroba, era una mochilita. Que luego se puso la bata esta que llevaban por encima. Y se llamaba como el de Frankenstein, joder, el de... ¿Cómo se llamaba? Igor, eso. Ya llegan los víveres. Bueno, ya está, perdón. Pero decir que es cierto que el príncipe Carlos estaba un poco chalao, porque antes de que lo encerraran, pocos días antes, pues debía estar andando por las calles de Madrid y le tiraron el agua va, a lo que salpicó. Entonces a la gente que iba con él de su corte dijo, ¡quemen esa casa! Y quemaron la casa por el que le habían manchado el traje. Pero es que la locura no se acaba aquí. Le encerró Felipe II y don Carlos no se puso en huelga de hambre, pero casi. Dijo, que llega el invierno, perfecto, pues yo en el suelo de mármol voy a dormir desnudo. ¿Que hace frío? Perfecto, pues por favor denme baños de agua helada. ¿Que no me apetece comer algo caliente para cenar? Perfecto, abro la ventana y ceno nieve. Pero que esto era real, ¿de acuerdo? No estuvo en huelga de hambre, pero se estuvo alimentando de olivas y nieve durante los últimos meses de su vida. ¿Qué es lo que ocurre?
pues que no se sabe muy bien si el príncipe Don Carlos murió por estas o por estos excesos o fue asesinado por su padre. Lo que sí que es cierto es que el 24 de julio de 1568, con apenas 24 o 25 años, el príncipe Don Carlos amaneció muerto en la torre. Pero amaneció muerto, ¿cómo? Porque claro, o sea, si el tío solo come aceitunas y nieve, pues normal que muera. Pero igual murió asesinado en plan con un cuchillo o algo así. Entonces, claro, ahí lo mató su padre. No tuvo Bueno, ninguna herida física, pero no se puede descartar el envenenamiento. Pero él ya se estaba envenenando, así solo. Lo que está claro es que fue muerte natural, ¿no? Si te Muerte matan, natural. naturalmente te mueres, y si no comes, también te mueres naturalmente, ¿no? A mí me ha hecho gracia cuando dice estos excesos, y yo, joder, comer nieve y oliva son excesos. Este tío en Navidad entonces moriría, no sé, o sea... Yo quiero que os penséis que paréis un segundo a recapacitar y os imaginéis una habitación de una torre, forma redonda, una ventana abierta, un frío del carajo, y que en vez de poner al príncipe Don Carlos, pongáis a la figura de Gollum. Ahí. Más o menos, porque tenía que ser la forma que tenía este hombre. Me imagino, Me imagino a Felipe II diciéndole, por favor, Don Carlos, come algo, Don Carlos, come algo, tratándole siempre de usted. Y Don Carlos, ¡halo, halo! La pregunta es, ¿cómo dormía? ¿Boca arriba o boca abajo? ¿O de costado? No, o sea, no se sabe si dormía boca arriba o boca abajo, pero sí que se sabe que se tapaba muchas veces con mantas mojadas también, ¿de acuerdo? Es decir, que se tapaba con mantas mojadas. Este hombre quería enfermar, o sea, era un rebelde de la vida. Era un rebelde, luchaba por causas perdidas. Nada de los disturbios de Barcelona a día de hoy. Que la gente haga lo que hacía Don Carlos. De hecho, Don Carlos se ríe de todo eso que está pasando hoy. O sea, se ríe de todo eso. Hombre, la hipotermia al final te tiene que afectar ahí arriba. A ver, era un apasionado, lo hemos visto. Pensar que todos sus problemas vinieron por amor. Sí, escaleras 1 y Don Carlos 0. No, ¿sabes cuál fue el problema? El problema fue que es que en esa época no se les enseñaba a decir a la gente no es no. Entonces, claro, a Don Carlos le diría no y él entendería. ¡Igual! Bueno, oyentes, espero que os haya gustado, encantado este programa sobre Don Quijote. Y nada, que hayáis aprendido un poquito más sobre él, su figura y sobre Cervantes también. Y nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo programa. Y por cierto, no olvidéis pasaros por nuestras grandiosas y animadas redes sociales, Twitter e Instagram, y escuchadnos en YouTube. Así que nada, hasta la próxima. O memoria, enemiga mortal de mi descanso. En honor a Margot, que no puedo venir, besis de Fresi o de bálsamo de Firabras. Pues yo no me he preparado nada, así que bueno, que hasta luego, ¿sabes? Ya nos veremos por ahí, por la calle. Y hoy, que alguien diga hoy, el lunes de letras, y alguien diga estrellas, estrelladas. Y lo diga hoy en lunes de letras, estrellas estrelladas de la historia, que se van separando luego los tres, ¿no? A ver qué tal. Eso es, venga. A ver, ¿cómo? Venga. Entonces yo digo hoy. No, yo digo hoy. Vale. ¿Y luego qué digo yo? A ver, vamos a ensayarnos. Es una chorrada, pero va a ser Vamos a ensayarlo. A ver. Hoy. El lunes de letras Estrellas Estrelladas. de la historia. Venga. Puta madre. Digo estrellas, lo siento importante. Vamos. Venga, va. A la de una. Bueno, 3 segundos y coño, y empiezo. Sí, ya la- Ya está por culo. Va.